Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. La construcción de una obra de ingeniería mayor, digamos, un puente colgante, suele basarse en certezas matemáticas, ¿verdad? Claro, los planos están aprobados desde el día 1. Exacto. El punto de partida está anclado y, bueno, el presupuesto de materiales ya está asignado. Totalmente. Pero en el mundo corporativo y laboral, las reglas de la física a veces cambian a mitad de la obra. Así es. De pronto, el Estado mueve la otra orilla del río unos metros más allá y establece una nueva meta de llegada. Y la disposición oficial es que, si los materiales originales no alcanzan, el constructor tiene que vaciar sus propias bodegas. Para que el puente no se caiga. ¿Qué tal, distinguidos colegas? Un excelente inicio de jornada para todos los profesionales financieros, auditores y contadores que nos acompañan a nivel nacional. Es un gusto saludar a toda la comunidad contable. Y sí, hoy vamos a desmenuzar precisamente este escenario de recálculo obligatorio. Porque la meta estatal ya se ha fijado para el cierre fiscal. Y bueno, nos toca someter a un análisis de rigor el acuerdo MDT 2026-26-087. Un análisis que, ojo, es imperativo señalar desde este primer minuto, es un trabajo eminentemente técnico. Así es, impulsado y desarrollado por el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Exactamente. El objetivo de este espacio es dotar a nuestra comunidad de las herramientas analíticas para que las conciliaciones sean intachables. Intachables, claro. Y para empezar a trazar este puente normativo que, por cierto, fue publicado recién este martes 31 de marzo de 2026. Ajá, en el quinto suplemento del registro oficial número 255. Tenemos que entender la coordenada exacta de llegada, o sea, el salario digno para el año 2025. Y verá, el Ministerio del Trabajo no fija esta meta por, digamos, simple intuición macroeconómica. No, para nada. Hay toda una metodología detrás. Hay una metodología estricta anclada a los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El INEC, que mediante el oficio número INEC 2026-068-O, emitido en febrero, certificó dos variables fundamentales. Variables que todo director financiero ya debería tener mapeadas en su radar. Totalmente. La primera es el costo promedio de la canasta familiar básica, que durante el ejercicio 2025 se situó en exactamente $811.19. 811,19. Y la segunda variable es el índice de perceptores de ingreso por hogar. Que básicamente es cuánta gente aporta en la casa. Exacto. El INEC determinó que, en promedio, 1,60 personas aportan económicamente en una familia ecuatoriana estándar. O sea, un poco más de una persona y media. Entonces, la operación matemática que plantea la ley es tomar ese costo de vida, los 811,19, y dividirlo para los 1,60 perceptores. Un cálculo directo, sí. Y eso nos arroja el dato medular de este análisis. A ver, ¿cuál es la cifra exacta? $506,99. Ese es oficialmente el salario digno para 2025. 506,99. Y aquí es vital hacer una pausa. Para ponerlo en perspectiva, colegas, hay que delinear la diferencia técnica entre los conceptos. Porque a nivel de gerencia general suele haber mucha confusión con esto. Demasiada. A ver, el salario básico unificado es el punto de partida legal, ¿no? El mínimo mensual para registrar un contrato. Así es. Pero este salario digno de 506,99 es la verdadera meta de llegada que el Estado espera que todo trabajador alcance para cubrir sus necesidades. Es un promedio mensual anualizado. Y la premisa del Estado es clara. ¿Cuál sería? Que si la compensación total del trabajador no llega por sí sola a esa marca, la estructura corporativa debe entrar a suplir el faltante. ¡Wow! O sea, la empresa tiene que meterse la mano al bolsillo. Esa es la base de la figura jurídica de la compensación económica. Pero, y aquí hay un pero importante, el Estado entiende que no se puede exigir redistribución si no hay excedente. Claro. No puede sacar agua de las piedras. Exacto. Por eso el artículo 2 del acuerdo establece filtros categóricos sobre quiénes son los sujetos obligados a asumir esta carga. Ya con la meta clara de los 506,99 colegas, es imperativo saber qué empleadores pagan esto, porque no aplica para todo el mundo. No aplica para todos. Rige para empleadores del sector privado. Ya. Sociedades jurídicas
o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pero con una condición sine qua non, Aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, ¿cuál es esa condición? que efectivamente hubieran generado utilidades en el ejercicio fiscal 2025. O, alternativamente, que el anticipo pagado al impuesto a la renta resulte inferior a esas utilidades. O sea, puramente atado a la rentabilidad. Pero, ¿qué pasa con las empresas que este año reportaron pérdidas? O que simplemente no generaron utilidades contables. Desde la perspectiva fiscal, la lógica es de causalidad estricta. Si el formulario 101 o el 102 refleja pérdida, la obligación desaparece. Quedan automáticamente exoneradas de este pago compensatorio. Jurídicamente, sí. La obligación de cubrir esta brecha del salario digno desaparece para ese empleador. Fíjese eso. Esto levanta un debate fascinante sobre la eficiencia corporativa, ¿verdad? Totalmente. Porque para un contador sabemos que la utilidad contable no siempre es igual a la base imponible. Claro, por el efecto de los gastos no deducibles o en los ingresos exentos. Exacto. Pero la norma ancla el deber de pagar a la existencia de utilidades. O sea, el legislador está gravando directamente el éxito operativo. Las empresas que logran ser rentables asumen la carga social, digamos, de igualar este indicador macroeconómico. Y es vital recordar a nuestra audiencia que este nivel de análisis crítico es un trabajo técnico exclusivo del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Así es, siempre buscando elevar el debate profesional. Bueno, sabiendo quién paga, ahora debemos entender a quién se le paga. Porque para saber si un trabajador llega o no, no basta con mirar su sueldo base. No, para nada. Hay que sumar varios rubros. El artículo 5 del acuerdo es muy específico en esto. Colegas, esto es como meter toda la compensación financiera en una gran licuadora de ingresos. Me gusta esa analogía. Una licuadora. Sí, imagínense un vaso de licuadora. Si el batido final mensualizado no llega a la marca de los $506,99, la empresa pone la diferencia. Y para calcular el volumen de ese batido, la norma obliga a sumar 7 componentes específicos de 2025. A ver, vamos desmenuzando esos ingredientes. El primero, lógicamente, es el sueldo o salario mensual, ¿no? Claro, el caudal principal. El segundo es la 13ª remuneración. Siempre proporcional al tiempo laborado. Exacto. El tercero es la 14ª remuneración, también en su valor proporcional. Ajá. El cuarto flujo serían las comisiones variables, asumiendo que sean legítimas, claro. Sí, hasta aquí hablamos de rubros previsibles, amarrados al flujo de caja del año. Pero el quinto componente es el que genera mayores distorsiones. Uy, a ver, ¿cuál es ese quinto ingrediente de la licuadora? Se debe sumar la participación de utilidades a los trabajadores del ejercicio fiscal 2024. Espera, ¿del 2024? Sí, las que fueron efectivamente pagadas en abril de 2025. Wow. Detengámonos un segundo en este punto, porque esto introduce un rezago contable tremendo, un lag temporal. Es un dolor de cabeza para las tesorerías, francamente. ¿Significa esto que un trabajador que gana el básico, pero que recibió buenas utilidades el año pasado, podría quedarse fuera de la compensación? Exactamente. El desempeño pasado enmascara la realidad salarial presente. Fíjese en el efecto práctico. Una compañía tuvo un año récord en 2024. Reparte utilidades gigantescas en abril de 2025. Y ese pago entra al vaso de la licuadora del trabajador. Y le eleva el promedio mensual muy por encima de los $506. Con lo cual, esa empresa queda exenta de pagar la compensación por 2025 a ese trabajador. Sin importar si su salario base era el mínimo o si el 2025 fue un año terrible en ventas. ¡Qué locura! Y por el contrario, un trabajador de primer año que no recibió utilidades de 2024 tendrá un nivel mucho más bajo. Incrementando la probabilidad de que la empresa tenga que pagarle la brecha. Tal cual. Y bueno, para completar el cálculo, los dos últimos componentes son los beneficios adicionales en dinero que no sean obligaciones legales. Como bonos voluntarios. Ajá. Y finalmente, los fondos de reserva pagados en 2025. Y al sumar todo esto, muchos colegas en la práctica diaria se topan con una revelación matemática interesante. Sí, que un trabajador con sueldo básico que labora los 12 meses cobra sus décimos y fondos de reserva. Matemáticamente ya supera el umbral del salario digno por sí solo. Por ende, la brecha a compensar suele concentrarse en personal de alta rotación, O contratos de jornada parcial. que, aclaremos, se calcula de manera proporcional a las horas trabajadas. Exacto.
La regla general vital aquí es que la norma considera un año de 360 días, incluyendo vacaciones, y una jornada laboral mensual de 240 horas. ¿Todo se ajusta a esa métrica? Bueno, llegamos a la médula financiera del asunto. Supongamos que ya corrimos la nómina por este filtro. Ya sabemos quién no llega a los 506,99. Exacto. Una vez que el departamento contable determina la brecha exacta de cada trabajador, la gran pregunta es ¿de dónde sale ese flujo de caja? Y la respuesta es muy restrictiva. El dinero sale exclusivamente del valor declarado como utilidades en los formularios 101 y 102 del SRI. O sea, no es un gasto operativo deducible. No. Es una apropiación directa del excedente, y los artículos 6 y 7 del acuerdo son categóricos. El empleador debe destinar hasta el 100% de esas utilidades de 2025. Ojo con este dato, colegas. Hasta el 100%. Hasta el 100%, sí, para pagar las compensaciones. Esto significa que una empresa podría literalmente agotar el 100% de su utilidad generada solo en igualar esta brecha, dejando a cero el reparto tradicional. Así es. Es un choque de expectativas profundo. ¿Qué impacto tiene esto en la reinversión de las compañías? Hagamos un caso de estudio numérico rápido. A ver, planteemos el escenario. Una empresa manufacturera genera una utilidad neta sujeta a reparto de, digamos, $20,000. Ok, 20.000 de utilidad. Pero tienen muchos operarios con alta rotación. Al hacer el recálculo, descubren que la suma de todas las brechas de sus trabajadores asciende a $50,000. Bueno, ahí tenemos un escenario clásico de insuficiencia de fondos. Necesitan $50,000, pero solo tienen 20.000. Es jurídicamente imposible cubrir toda la brecha. Totalmente. Y aquí es donde el ministerio aplica la fórmula de proporcionalidad. Como el dinero no alcanza, el sacrificio se reparte. Exacto. Se divide la compensación individual para el monto total necesario y se multiplica por las utilidades generadas. A ver, para que los colegas lo visualicen. Tomemos un trabajador A cuya brecha personal es de $1,000. Ok. Dividimos esos $1,000 para el déficit total de $50,000. Eso nos da un factor del 2%. Y ese 2% se multiplica por la utilidad real que sí existe, que son los $20,000. Lo que significa que el trabajador A recibe una reliquidación de $400. Exactamente. Nadie llega a la meta del salario digno. Pero la empresa se queda absolutamente en ceros. Los $20,000 de utilidad desaparecieron. Y reiteramos que este análisis detallado es un esfuerzo técnico del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Porque las consecuencias corporativas son fuertes. La bolsa tradicional del 15% de utilidades se anula. El personal administrativo, ingenieros, gerentes, que esperaban su bono, perciben $0. Los dividendos para accionistas, 0. ¿Y la reinversión? 0. Todo se consumió en nivelar hacia arriba la base. Bueno, con los cálculos hechos, es momento de hablar de plazos y cumplimiento legal. Porque la normativa nos pisa los talones. ¿Cuáles son las fechas clave que los colegas deben anotar? La fecha límite de pago de esta compensación económica fue hasta el 31 de marzo de 2026. O sea, ¿ya? Sí, y el escrutinio es milimétrico. Al registrar la declaración de utilidades en la web del Ministerio, el sistema exige completar la nómina de beneficiarios. No es opcional. El sistema informático te bloquea si no adjuntas el anexo del salario digno. Te bloquea totalmente. Y si hay omisiones o retrasos, las multas van de 3 a 20 salarios básicos unificados. Hablamos de multas altísimas que destrozan el flujo de caja. Pero donde esto se pone verdaderamente logístico es con los ex trabajadores. Uy, sí. La disposición general es sumamente estricta en eso. Es decir, el clásico «no le pude ubicar al ex empleado» no es excusa válida para el ministerio, ¿verdad? Para nada. El empleador debe agotar todos los mecanismos legales para pagar. A los departamentos de talento humano y contabilidad les toca jugar a los detectives privados para no comerse una multa de hasta 20 básicos. Literalmente. La norma pide comunicaciones certificadas al domicilio, notificaciones repetidas por correo. Y si eso rebota, ¿qué toca hacer? Llegar al extremo de demandar publicaciones en la prensa, 2 avisos en medios de comunicación locales o nacionales buscando al extrabajador. Imagínese el costo operativo de publicar en la prensa para rastrear a una persona cuya reliquidación tal vez sea de, no sé, $40. Supera con creces el monto de la compensación en sí misma. Pero es indispensable para blindar el expediente ante una inspección. Es una carga administrativa pesadísima. Y bueno, para ir cerrando este análisis de rigor, creo que es necesario elevar la mirada, ¿no? Entender el impacto a largo plazo de estas políticas.
Exacto. Si el salario digno sigue creciendo por encima del salario básico unificado, por puro diseño estadístico la brecha se irá ensanchando año tras año. Es una espiral predecible. Y si la única fuente para cerrar esa brecha son las utilidades netas, nos deja una idea para masticar. A ver, planteemos ese interrogante para los directores financieros que nos escuchan. ¿Estamos creando un mecanismo verdaderamente efectivo de redistribución de riqueza? ¿O estamos, sin querer, penalizando contablemente a las empresas que logran ser más eficientes y rentables? Es una paradoja tremenda. Castigar la eficiencia corporativa. Y esto desincentiva silenciosamente la inversión a largo plazo. Una interrogante que todo directorio debe tener en su radar hoy mismo. Colegas, queremos despedirnos recordando una vez más que este profundo análisis es un trabajo técnico del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Siempre fomentando el debate y la excelencia profesional frente a estos laberintos regulatorios. Y queremos extender un agradecimiento muy especial a nuestro presidente, el doctor Alexi Estrella Morales, por impulsar estos espacios de excelencia profesional para todo el gremio. Un agradecimiento total al doctor Alexi Estrella Morales por su visión. La orilla del puente se movió, colegas, y nos toca ajustar las estructuras para no colapsar. Un excelente cierre fiscal. Hasta la próxima, colegas. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.